Línea del tiempo de los eventos más relevantes de la industria nacional y mundial. 1900. En mayo, el petrolero norteamericano Edward Don viaja a México para explorar las emanaciones del petróleo en la región de la Huasteca Potosina. Luego de adquirir los derechos de varios terrenos en la zona, organiza en noviembre en la ciudad de Los Ángeles la Mexican Petroleum Company of California e inicia su explotación. En 1901. Se expide en diciembre la primera ley del petróleo que faculta al Ejecutivo Federal para otorgar permisos a particulares y compañías y organizadas para explorar y explotar terrenos de propiedad federal. Wedman Person, contratista inglés que realizaba importantes obras públicas para el gobierno mexicano a través de su firma de la ingeniería S. Parson, comienza a desarrollar actividades de la exploración y explotación petrolera en la región del Istmo de Tehuantepec, al sur de Veracruz. En 1904, el geólogo mexicano Ezequiel Ordóñez localiza para la Mexican Petroleum Company el prolífico Pozo de la Pesa, ubicado en el campo petrolero del Líbano, cuya producción se calculó en 1.500 barriles diarios, la primera producción importante en México. En noviembre, la S. Parson obtiene su primera producción comercial en los campos de San Cristóbal, en la región del Istmo de Tehuantepec. En 1908, el Pozo de las Bocas, en San Diego del Mar, Veracruz, perteneciente a Parson, brota intensivamente con una fuerza sin precedente de 100.000 barriles diarios, aunque un incendio casi acaba con toda su producción. Dicho pozo demostró definitivamente la riqueza petrolera del país. En marzo comienzan las operaciones de su primera refinería instalada en Minatitlán. En agosto, Person organiza la Compañía Mexicana del Petróleo El Águila. En 1910, el Pozo Casiano número 7 de la Huasteca Petroleum Company, firma organizada por Downey en 1907 como subsidiaria de la Mexican Petroleum Company, brota con una fuerza de 60.000 barriles diarios. En diciembre, Petrolero del Llano número 4, pozo de la Compañía Mexicana del Petróleo El Águila, brota con una fuerza de 100.000 barriles diarios. Al terminar la década, el Águila y la Huasteca son empresas que dominan la industria petrolera. En 1911, el auge productivo, en una expansión de las compañías Downey y Person, comienzan las explotaciones del petróleo mexicano a Estados Unidos, Europa y América Latina. Las producciones general de la industria dio un salto considerable, pasando los 3.6 millones de barriles anuales en 1910 a 12.5 millones en 1911. En 1912, el gobierno de Francisco I. Madero decreta bajo la modalidad del impuesto especial del timbre el primer gravamen sobre producto del petróleo crudo. En 1915, la extraordinaria productividad de los campos mexicanos atrajo un número creciente de las empresas petroleras, entre otras, la Compañía Petrolera La Corona, la Compañía Transcontinental del Petróleo, la Pemex, fue la Company of Mexican. Durante este año, Venustiano Carranza implementa la regulación y el control de la industria petrolera a través de la Secretaría del Fomento. En ese sentido, se crea también la Comisión Técnica del Petróleo y primer paso en el proyecto de reestructurar la relación entre las empresas petroleras y el gobierno. En 1916, el pozo Cerro Azul número 4 de la Huasteca Petroleum Company brota en Tepetzintla con una producción de 260.000 barriles diarios, constituyéndose en uno de los depósitos subterráneos más importantes de la historia de la explotación petrolera. Confiando en la producción creciente, Downey llevó las operaciones más allá del Atlántico, organizando British Mexican Petroleum para distribuir sus productos en el mercado británico. En 1917, Venustiano Carranza promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma de la 1857 en el artículo 27. Se reinstituye a la nación la propiedad de las riquezas del subsuelo. Varias de las principales compañías petroleras se agrupan formando la Asociación de Productos de Petróleo en México, como una respuesta de la promulgación de la nueva Constitución mexicana. En 1918, Carranza impone nuevos impuestos a la industria petrolera, una cuota de renta anual y un 5% de las regalías sobre todas las tierras petroleras,
desarrollados de los propietarios en la superficie o sus alrededores. Wedman D. Person traspasa el control de la compañía mexicana del petróleo El Águila a la Royal Dutch en 1921. Fin del primer auge petrolero. La producción total de este año alcanza una cifra récord de 193.4 millones de barriles, cantidad que no volvería a alcanzarse sino hasta años después de la exploración de la industria. México ocupa la segunda posición como productor mundial del petróleo. Para entonces operaban en el país más de 200 empresas privadas petroleras. En 1922, el paulatino agotamiento de los depósitos más ricos en la faja del oro marca el inicio del declive productivo de la industria petrolera en México. Se produce un desplome de los precios internacionales del petróleo al descubrirse los grandes yacimientos en Texas, California y Oklahoma. El gobierno de México expide un decreto que establece un impuesto de exportación sobre el petróleo crudo y derivados a ser cubierto en oro nacional o en bonos de una deuda pública. En 1924, la crisis productiva y la baja de precios internacionales llevó a la compañía a reducir su ritmo de la producción al mínimo y concentrarse en el mercado interno de los productos derivados, en espera de una nueva alza de precios. En 1927, la Huasteca Petroleum Company construye el primer gasoducto de la República, que va de Cerro Azul a Mata Redonda, donde el gas natural es utilizado como combustible. En 1932, se inaugura la refinería de la compañía petrolera El Águila en Azcapotzalco, con una capacidad de 7.500 barriles diarios, que es establecida directamente desde Tuxpan para el oleoducto de 500 kilómetros. En 1933, la compañía mexicana del petróleo El Águila descubre los yacimientos de Poza Rica, Veracruz, convirtiéndose esta zona en una nueva región de gran potencial. El proyecto de la empresa petrolera nacional cobra forma con la creación de la Compañía de Petróleos de México, S.A. Petromex, una empresa con una participación desde el gobierno y de inversionistas privados. La nueva compañía constituyó al control de la administración del petróleo nacional. En 1935, la política obrera del gobierno logra las diversas agrupaciones de los trabajos petroleros se fusionen en un solo sindicato, el Sindicato de los Trabajadores Petroleros en la Industria Mexicana. Desde 1913 se había iniciado el movimiento encaminado a dar forma de la agrupación sindical, que congregará a todos los trabajos petroleros. Por tanto, la actitud gubernamental como la de las empresas habían impedido la consolidación por más de 2 décadas. En 1937, ante la necesidad de un control más eficiente sobre la industria petrolera, el gobierno crea una organización de la dependía directamente del Ejecutivo, la Administración General del Petróleo Nacional, a la que se traspasó a las propiedades de Petromex, luego de incorporarse con la Federación de los Trabajadores en 1936. Declara en mayo una huelga que paraliza la industria y el tráfico de los vehículos cerca de 2 semanas. El motivo fue la negativa por las partes de las empresas a aceptar la propuesta del contrato colectivo al del sindicato. La Junta de la Conciliación y Arbitraje falla a favor de los trabajadores, pero las compañías se amparan ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.